Saludos, un abrazo, la bendición de Olofi, Oloro, Nolotumare. Pues bueno, hoy nos sentimos muy agalardonados por la presencia de nuestro padrino Javier Gil, Omo Changó, hoy aquí en esta gran entrevista y que bueno, gracias a usted nos da el día de hoy la fortuna de poder hablar con una persona como usted. La Gualagua, primeramente, con mucho respeto, con mucho conocimiento en lo que es el nivel espiritismo y a nivel de la Ocha. Bueno, primero que nada, muchas bendiciones para todos esos religiosos que siguen esta gran página, que siguen este gran canal de Víctor Osvaldo Khan. De verdad que para mí es un gran honor, es un gran placer ser parte de esta entrevista y llevar un poquito del conocimiento que tengo para todos ustedes, para dejar un legado a todas esas nuevas generaciones que están llegando a esta gran religión que nosotros conocemos como nuestra religión afrocubana. Y me siento sumamente contento de estar en estas grandes tierras mexicanas, en esta tierra de Teotihuacán, que son las tierras de los dioses, la ciudad de los dioses. De verdad que es increíble. Padrino, pues bueno, primeramente quisiéramos que nos platique quién es Javier Gil. Javier Gil. ¿Cuál fue sus inicios? ¿Cómo fue su consagración? Bueno, mira, si hablamos de consagración, solamente estoy rayado en palo. No soy santero, soy solamente espiritista y rayado en palo, pero lo que sí trabajo mucho es lo que es el espiritismo. Vengo de una familia religiosa completamente, donde hay tatas en Kisi, donde hay babalao, donde hay santero y espiritistas. Pero ese es el comienzo mío, ese es mi nacimiento en Cuba, en Playa, en Marianao. Ya hace 58 años, venimos de ahí. Nos mudamos a Puerto Rico, de Puerto Rico salimos y nos fuimos a vivir a Miami y ahora estamos viviendo en estas grandes tierras. Bendito sea. En Mérida, Yucatán. Olofi, Oloro, claro que sí. Y bueno, platíqueme, padrino, bueno, usted me comenta que usted no está iniciado en lo que es la Ocha. ¿Qué fue lo que le motivó a Javier? ¿Qué fue lo que le propició iniciar en el espiritismo? Bueno, mira, primero que nada, esto es una pregunta muy controversial, que muchas personas me la hacen. Y para mí el espiritismo es algo enorme, algo muy grande por todas las vivencias que hemos vivido. Ya son muchos años en el espiritismo. No tan solo eso, nací espiritista. Desde pequeño veo los espíritus, siento los espíritus. Tengo la bendición de Olodumare, la bendición de Dios, de poder decir las cosas. Y honestamente, para mí el espiritismo es lo máximo. Siempre he tratado de entrar a la Ocha, de coronar Ocha, pero siempre que voy a coronar Ocha, el muerto me dice no, y no, y no. Y en mi opinión muy personal y por la familia que vengo religiosa, te digo que por encima del muerto, para mi opinión muy personal, claro. yo no pongo en tela de juicio la palabra de mi muerto, ¿entiendes? Entonces, cuando ellos dicen no, es no. Cuando es sí, vamos por ahí. Entonces, lo que usted me quiere dar un poquito a entender para que nos entienda la audiencia, que no toda persona tiene que hacer Ocha. No, claro que no. Toda persona no tiene que consagrarse en Ocha. Muchas veces nuestro cuadro espiritual nos lleva. ¿Qué fue lo que le hizo a usted? Ya me explica, ¿no? Pero ¿qué fue lo que le motivó, le llevó? ¿Cómo fue su inicio darse cuenta que usted nació para el tema de espiritismo? ¿Quién se lo anunció? Bueno, ¿Cómo fue esa historia, padrino? Como te comento, y esta vivencia que les voy a explicar, sé que la han vivido muchos espiritistas, el tú sentir escalofrío, el pararte frente a una persona, el pararte frente a una prenda espiritual, porque como te dije, vengo de familia religiosa, y sentir escalofrío, sentir como tu cuerpo empieza a temblar, eso te empieza a llevar a unas creencias y a una forma de pensar de que no es normal lo que te está pasando, ¿entiendes? Entonces, el tú poder ver los espíritus, me recuerdo que al principio decía, Dios mío, ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿Qué está pasando? Pero gracias a Dios, como crecí en una familia religiosa, me pudieron guiar por el camino correcto. Y entonces, hoy por hoy somos lo que somos, ¿verdad? Pero es bien sabido que muchas personas, y los que me están escuchando por ahí, saben bien claro que muchas personas son espiritistas,
que son espíritus que han encarnado y reencarnado muchas veces y tienen un desarrollo espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando no tienen un guía espiritual con lo que es el espiritismo afrocubano o cualquier tipo de espiritismo, una persona que no tenga ese conocimiento, ¿qué es lo que te dice? Te estás volviendo loco. Eso no es normal, que tú veas espíritus, que tú escuches voces, que tú sientas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te mandan para donde un doctor. Y el doctor te empieza a medicar y sí, de verdad te empiezas a enfermar. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a lo que me administra, gracias a mi familia, tuve esa enseñanza, tuve ese camino que no tuve que tocar las puertas de los doctores para que me cambiaran mi destino. Fue los Egun. Los mismos espíritus. Egun. Y los que están escuchando en esta entrevista saben de lo que estoy hablando. Así saben de lo que mismo estoy es. hablando. Pues bueno, padrino, una pregunta muy controversial, ¿no? Vamos. Una pregunta muy controversial. ¿Es necesario en el mundo del espiritismo, en el mundo de la Ocha, hacer misas espirituales para poder consagrar un orisa? Mira, te voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi experiencia de tantos años, de haber trabajado con tantos aguorunla, con tantos yalochas, babalochas, pareros, tatas en Kisi, yayas en Kisi. Y es bien sabido, en nuestra religión hay algo que se dice Ikulo Biocha. Okay. Ikulo Biocha significa el muerto parió el santo. Mucha gente de siempre, ¿no? Ikulo Biocha y confunden las cosas. Sí, claro, pero mira, ¿qué te quiero decir? ¿Qué cosa es Ikulo Biocha? Ikulo Biocha hay muchas explicaciones. El muerto para el santo. Fíjate cómo es que tanto en Ifá como en la Ocha y el palo y en espiritismo, nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin primero contar con los espíritus. Tenemos que moyurbar, tenemos que llamar a los espíritus. Sí. Ese es el primer paso. ¿Qué continúa en esto también? Mira, cuando hablamos de Ikulo Biocha, me voy a remontar en el tiempo por grandes escrituras que han pasado de generaciones en generaciones. Estamos hablando de Ananá. ¿Qué es Ananá? Ananá viene de 2500 años antes de Cristo. Okay. Y Ananá lo que decía que la humanidad iba a ir evolucionando a través de los espíritus. ¿Quién era Ananá? Ananá era el escribano que llevaba todos los papiros del faraón Seti II. Y estos papiros fueron encontrados hace poco tiempo y donde Ananá explicaba y decía que la humanidad iba a ir evolucionando a través de los espíritus. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos materia, pero somos espíritus encarnados y reencarnados. Que vamos viviendo diferentes vidas, vamos viviendo avatares, vamos aprendiendo. ¿Qué es lo que dice ese papiro? Repito una vez más. La evolución de la humanidad o de los seres humanos y la humanidad también a través de los espíritus. Por esa misma razón es que hay ocasiones que encontramos niños que son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque son almas viejas. ¿Entiendes? No tan solo eso. Cuando hablamos de Ikulo Biocha, ¿qué es Ikulo Biocha? El muerto parió el santo. Primero es el muerto. Sí, claro. Nosotros cuando nacemos con un cuadro espiritual, donde tenemos un guía espiritual. Y con ese guía espiritual hay que contar para todo. Sí. Nosotros tenemos que contar con todo para ese guía espiritual, porque es el que nos tiene que guiar por el camino junto con Ebbe-Ayé, Ebbe-Orún y Orí, perdón. Porque todo eso tiene que ir de la mano. Para uno tener un buen camino religioso, un buen camino de prosperidad, de buena salud, tiene que haber una alineación de lo que es Orí, Ebbe-Ayé, Ebbe-Orún y el guía espiritual. ¿Por qué digo esto? Pero estoy pasando de un lado para el otro muy rápido, pero vamos a regresar de nuevo a lo que estábamos hablando ahorita, Ikulo Biocha. Es bien sabido que muchas personas tienen santo hecho. Y muchas, no, yo tengo hecho Changó, no, yo tengo hecho Ochun. No, usted lo que tiene es una espiritualidad en su casa de Ochun, usted tiene una espiritualidad de Changó, que es lo que está viviendo dentro de esa batea, dentro de esa sopera, que están evolucionando espiritualmente todo el tiempo. Cuando un religioso, cuando un Iyalocha, un Babalocha da su caída, se hace la famosa ceremonia Ituto. Así mismo, ¿eh? Fíjate cómo es que hay muchos santos que dicen, no, nos quedamos en la tierra, todavía no nos vamos.
¿Por qué? Porque no han terminado su misión en la tierra, su evolución espiritual. Pero hay muchos que se van. Pero ¿dónde va la espiritualidad de ese Yalocha o ese Barocha o de ese religioso? Dúa. Y cuando un nuevo religioso está naciendo, ahí es que baja esa espiritualidad a seguir evolucionando espiritualmente. Para no decir tantos secretos, ¿no? Cuando Exacto. vamos a recoger Obaomi. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que nuestro cuadro espiritual está constituido por Egun y por espíritu, que están divididos entre Egun y espíritu. Pero dice, bueno, Egun y espíritu es lo mismo. Si lo vemos desde un punto de vista, sí, pero si lo vemos desde otro punto de vista, no. ¿Por qué? Porque Egun son los que nosotros llamamos aquellas espiritualidades o aquellos espíritus que cuando animaron carne sobre la tierra fueron parte de esta religión. Okay. Por ejemplo, no le podemos llamar Egun a un espíritu gitano, a una gitana, a una monja, a un franciscano. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay niveles. Hay niveles de la espiritualidad del Egun. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante estas misas espirituales? Porque nuestros muertos, nuestros espíritus, nuestro cuadro espiritual tiene una misión. Y cada espíritu tiene una misión con la materia de ese espíritu, del guía espiritual. Okay. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Muy sencillo. Simple y llanamente, que cuando nosotros vamos a coronar Ocha, tenemos que darle una posición a esos espíritus y a ese guía espiritual para que más adelante no haya problemas espirituales, tanto como el guía espiritual como el santo que se le está coronando a esa persona, el abatorí de esa persona. Porque es bien sabido, personas que no le han hecho sus misas espirituales, no le han hecho su misa de coronación, y esa persona empieza a tener miles de problemas, miles de situaciones, cae en manos de santeros que no tienen el conocimiento. ¿Y qué es lo que hacen? No, es que tienes que recibir San Lázaro, tienes que recibir esto, aquello, lo otro, lo otro. Entonces te llenan de una cantidad de espiritualidades más, cuando en realidad el problema está en darle una posición a tus espíritus, porque tú naciste con esos espíritus. No, y padrino, perdón, yo recuerdo que hace mucho tiempo, que hoy casi nadie lo hace. Antes de nosotros tener una consagración de cualquier orisa, recibir una orisa, teníamos que hacer una misa espiritual. Claro. Anteriormente, que hoy en día muchos ya no lo hacen, ¿no? Anteriormente, antes de poder nosotros recibir una orisa, se hacía una misa espiritual. Claro, es que, mira, no importa, digamos que ya usted es una persona que usted tiene coronado su espíritu, usted tiene sacado ya su cuadro espiritual. Cada vez que usted va a hacer algo, usted tiene que darle conocimiento a su cuadro espiritual. Fíjate cómo es, que cuando se va a hacer un tambor añá, se debe hacer una misa espiritual para averiguar si todo va a estar correctamente. Cuando se va a hacer un cajón a muerto, se tiene que hacer una misa para averiguar si todo va a estar bien, si no va a haber los sopos, si no va a haber problemas. Todo eso, porque los espíritus nos dicen y nos dejan saber cómo es que va a estar lo que vamos a hacer. Entonces es muy necesario hacer una misa de coronación, lo que usted más o menos me da a entender, claro, para poder consagrar orisa. Claro que sí, porque ahí es donde viene la unificación después de lo que es el espíritu guía protector con la Ocha, con el ángel de la guarda, porque tienen que haber una armonía entre ellos. No es que se unen, sino que tiene que haber una armonía, porque ambos están trabajando para esa materia, para ese religioso. Okay. Por esa misma razón es que vemos personas que tienen santo coronado, pero les está yendo muy mal. Les va muy mal. Pierden trabajo, pierden familia, problemas de salud. Y no es que no le hicieron las cosas bien en la ceremonia de Ocha, simplemente hay problemas espirituales y hay que resolver esos problemas espirituales. Para que eso no suceda, vamos a hacer las cosas con calma, vamos a hacer las cosas bien. Fíjate, en los tiempos de antes en Cuba, Andilán, cuando hablamos de los tiempos de atrás, cuando un santero, un babalocha y yalocha, no tenía ese don del espiritismo, y era el padrino o la madrina, buscaba la forma de conseguir a un espiritista para que se desarrollara espiritualmente. No hay nada más bonito que usted abra a su santo y usted siente esa voz que le habla, como si fuera el espíritu de uno, y ese mismo santo te está hablando. Pero ¿qué pasa? Hoy en día ya se han olvidado de lo que es un desarrollo espiritual. ¿Qué es el desarrollo espiritual? Usted es Osbauriate. Usted puede estar ahí en un santo y usted puede tirar el caracol, usted está viendo un signo que está saliendo, sí, pero aquí el muerto te está hablando otra cosa
y te está diciendo, el santo te está hablando porque usted está tirando ahí. No obstante, pues, hay veces que uno ni siquiera dice lo del signo que salió y empiezas a decir otras cosas, claro. Y es más, le lleva más a la persona que lo que salió en la... Claro, porque es así, porque hay un desarrollo espiritual. Pero hoy en día todo esto se ha perdido. No hay nada más bonito que tú estés en un sitio y que el mismo muerto te empieza a hablar y te diga, vete de aquí, sal de aquí, ahora mismo tienes que irte. Porque te está avisando de algo, de una situación que puede venir en ese momento. Sí. Y esa experiencia la viví yo en Puerto Rico. Iban a entrar a robar a un sitio, yo estaba comiendo y el muerto me saca de ahí. Me dice, sal de aquí ahora mismo. Y yo, pero negro, ¿qué pasa? Me acabo de sentar ahora. Dice, sal ahora mismo. Me tuve que levantar, salir de ahí. Efectivamente, entraron a robar en ese momento. El muerto me está salvando de una situación. Entonces, por eso es que era tan importante en los tiempos de antes ese desarrollo espiritual. En los tiempos de antes todo se trabajaba con el muerto. Hoy en día todo es el muerto. Vamos a darle coco al muerto, vamos a hacerle esto al muerto. No, y no obstante, muchas veces es sacrificio. Claro. Hay santos que, bueno, a mí en el registro de la entrada me ha salido que no se le tiene que dar vale. No, claro que no. Que es flores, que sea una asistencia más espiritual lo que necesita. Es que cada espíritu tiene una atención diferente, necesidades diferentes. Y las personas no acaban de entender eso. Pero estamos entrando en una era y en una religión nueva. Y digo nueva porque se ha convertido en algo comercial. Sí. No tan solo eso. Si no hay sangre, si no hay matazón, cuando antes se resolvían las cosas más fáciles. Un vaso con agua y una vela. Un vaso de agua, una vela, un huevo, bálsamo un pedazo de pan, un pedazo de carne, te limpiaste y botaste. Entonces todo eso se resuelve. Entonces por esa misma razón, y culo biocha, volvemos al tema principal. También es bueno recalcar, padrino, que mucha gente hoy en día, bueno, aquí en México pasa mucho eso, ¿no? Uh-huh. Que confunden el IQ, lo biocha, con que se tienen que rayar. No. Y yo lo he platicado y me he peleado con 1000 gentes porque mucha gente piensa que el IQ, lo biocha es, debo de tener una enganga, tengo que tener hueso, tengo que tener enfumbe, tengo que rayarme, tengo que vaquiñarme, tengo que hacer una enquimba. Y bueno, son cosas totalmente, un tributo, una adoración diferente a ego. Mira, para nada, estoy 100% de acuerdo contigo. Hoy en día, volvemos de nuevo a lo mismo, todo es lo comercial. Volvemos de nuevo a la base. Ajá. Las misas espirituales. ¿Quién decide si de verdad tú te tienes que rayar o no? Sé que ahora van a explotar por ahí, por esas redes sociales. No tengo pelo en la boca, no tengo pelo en la lengua. Digo las cosas como son. Vengo de una familia religiosa de muchos años. Señores, hoy en día todo el mundo se tiene que rayar. No, que tú eres hijo de Changó, te tienes que rayar. No, que tú eres hijo de Batalá, tú no te puedes rayar. No. Sí, hay hijos de Batalá que se tienen que rayar. Quien decide si usted se raya o usted no se raya es nada más y nada menos que las espiritualidades que lo administran a usted. Para eso es que es tan importante que la persona que se le está haciendo las misas pase espíritu y que el mismo espíritu de esa persona diga, me tienen que rayar, yo soy fulano de tal, hay que rayarme porque mi camino es trabajar el palo. Hay personas que tienen que rayarse, el espíritu lo pide, pero el espíritu no va a trabajar el palo, porque el espíritu lo que está buscando es una estabilidad y una firmeza. Estabilidad y firmeza en la tierra para esa persona. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Estamos entrando hoy por hoy en día en que todo es comercial, todo el mundo se tiene que rayar, todo el mundo tiene que hacer ifá. Entonces... No, o lo que de hoy, ¿no? Yo respeto mucho y yo, Orúmila, a mí me ha dado mucha salvación. Claro. Pero yo pienso que Orula no determina quién se raya y quién no. Claro que no. Juzgar. Claro que no. Claro que no. Bueno, hay que también decir la verdad. Claro que no. Porque yo conozco babalaos, Lagualagua, que todos fueron rayados. Uh-huh. Entonces, hoy ya dicen que no. Pero, señores, yo vengo de una institución yoruba. ¿No? Yo vengo de una institución yoruba allá en Miami, muy conocida. Y muchos babalaos están rayados, claro. Están rayados. Fíjate cómo es que no tan solo que son a Orúmila, como quiera siguen trabajando para su familia, para su gente, sí. Con su padre, porque tienen unas consagraciones. Sí. ¿Y quién es Orula? Orula caminó todas las tierras. Orula caminó todas las tierras. No, y como usted dice... Y el ego más grande que hay en esta religión es Orula. Es espíritu. Y la mayor carga de Ifá siempre es ego. ¿No? Y la carga es ego, correctamente. De eso no hay duda, señores. Por eso es que es tan importante, y culo biocha, por eso es que es tan importante los egus,
sin Edgun, esta religión no es nada. Sí. O sea, fíjate qué sencillo, pero el mismo, y lo digo con mucha modestia, el mismo cubano ha complicado esta religión. La ha hecho más difícil. Desgraciadamente, cubanos que llegaron aquí a muchos lugares llegaron con ideas diferentes. Claro. Teniendo una metamorfosis de muchas cosas a su conveniencia. Entonces tenemos que usar la lógica. La lógica tenemos que usarla. Es sumamente importante llevar la religión en una mano derecha y en la mano izquierda la lógica de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos haciendo. Es sumamente importante. Padrino, una metodología, no digo que sea la correcta como para hacer una misa, pero lo más acorde, ¿cuáles serían los pasos para seguir para hacer una misa? Primeramente que hay una persona de responsabilidad. Bueno, mira, primero que nada, para hacer una misa espiritual hay varios caminos. Primeramente puedes hacerle una misa espiritual de difunto porque en una consulta salió, o en otra misa salió que tenías que hacerle una misa a ese difunto familiar por un mensaje que te tiene que dar. Misas de investigación, porque esta persona va a coronar el santo, va a dar el camino a la hocha, va a hacer el camino a la hocha, que son las misas de investigación, misa de coronación, que es cuando se le da la posición que lleva ese espíritu, guía protector de esa persona. Hay muchas misas de recogimiento. Por ejemplo, tú puedes ser una persona, y perdona que te esté tuteando, pero tú puedes ser una persona muy religiosa, pero el que tú seas Osbaoriate, el que tú seas Babalao, el que tú seas Tata Enquisi Malongo, no quiere decir que tú no vas a recibir espíritus oscuros. Claro. Y más esta religión que hay tanta guerra. Entonces, se hacen misas de recogimiento, ¿entiendes? Hay muchos tipos de misas. Para quitar esos tipos de astralidades negativas. Claro. Por ejemplo, hay misas que se hacen que hay que hacerlas en casa de la persona y recoger cualquier tipo de entidad negativa que pueda haber en esa misa espiritual. Perdóname, en esa casa religiosa. Sí. Entonces, hay diferentes tipos de misas. Dependiendo de la situación, por ejemplo, usted se puede estar consultando con Orula y Orula te está marcando. Aquí hay un espíritu que está dando ona. Pero ahí es donde viene la diferencia de un buen abuelo Orúmila, un buen babalao, a un babalao que está aprendiendo. Porque no todos los espíritus que están dando ona no quiere decir que son espíritus malos, ni son espíritus oscuros. Un espíritu familiar te puede dar ona, te puede dar problemas. ¿Por qué? Usted va a una consulta con Orúmila, el babalao te está diciendo, no, mira, aquí hay un espíritu familiar que te está dando ona, te está dando problemas porque está llamando tu atención por algo o que está mal hecho en la casa o por algo que te quiere decir y tiene que llamar tu atención para que tú te consultes, para que te enteres. ¿Y dónde te manda el babalao? Te manda donde un espiritista para hacer una misa. Mire, hoy en día esos valores han acabado, padrino. Hoy en día el babalao quiere hacer todo, el santero quiere hacer todo, el obá quiere hacer todo y no le dan pauta a ver la... Es que cada cual tiene una línea, cada cual tiene un camino. Oye, yo no te puedo resolver, ve con el espiritista. Por ejemplo, yo como espiritista, yo he hecho misas espirituales donde el muerto te dice, tienes que caminar, ya es hora ya de que tú vayas, empieces tu camino religioso, porque tu camino es el palo. Tienes que empezar a moverte, o tu camino va a ser la hocha. Tienes que entonces empezar por ciertas situaciones que vienen con esa persona por una maldición de familia o porque tu camino es la hocha y el mismo espíritu de la persona dice, este es mi camino. Entonces, la persona tiene que empezar a buscar, o sea, yo como espiritista no te puedo decir, no vayas para la hocha, no, al contrario, este es tu camino, tu camino. Pero ¿qué pasa? Estamos viviendo en competencias religiosas todo el tiempo y a veces estamos en una consulta con un religioso sin mencionar ningún tipo de tierra, ¿verdad? Y ese mismo religioso lo quiere hacer todo. Sí. Un babalao, señores, no puede hacer misas espirituales. Che. ¿Entiendes? Un espiritista que no está coronado, en mi caso, no estoy coronado en hocha, yo no puedo hacer nada, absolutamente nada que tenga que ver con la hocha. Ni tengo que hacer absolutamente nada que tenga que ver con Ifá. Cada cual tiene su posición. Yo no soy mecánico, yo no soy doctor. Yo soy espiritista. Sí. Entonces, yo trabajo lo que es el espiritismo. Yo trabajo el campo espiritual. Yo trabajo lo que es algunas cosas de palo, porque tampoco estoy metido mucho en el palo. Lo mío es lo que es el espiritismo. Claro, lo espiritual. Padre, no quiero preguntarle algo bien controversial, ¿no? Ay, Dios mío.
que hoy en día, pues bueno, yo veo mucha gente caminando con muñecas. Ay, Dios. Veo mucha gente caminando con enucos, con muñecas. Y es mi muerto que me entregaron. Explíquenos, padrino. Bueno, Perdón que lo interrumpa, padrino. ¿Es correcto el uso de muñecos? ¿Tiene que tener alguna consagración si es correcto? ¿Cómo debería ser ese tipo de cosas? te voy a dar mi punto de vista. Sé que ahí afuera no van a haber muchas personas que no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Volvemos de nuevo a lo mismo, a la base. La base. Déjame darte una explicación pequeña primero. Yo estuve muchos años trabajando con alguien que quiero y adoro con el alma, quien fuera la mano derecha por muchos años de Walter Mercado, un gran espiritista, Raúl Cabán, doctor Raúl Cabán. Y trabajé por más de 15 años, una cantidad de misas y todo lo que era el espiritismo y cosas de Pablo. Y bueno. Y este señor, yo lo adoro. Pero cuando su muerto me decía a mí, Javier, tienes que poner un racimo, por ponerte un ejemplo tonto, tienes que poner un racimo de plátano en la entrada de tu casa. Cuando yo llegaba a mi casa, yo le preguntaba a mis muertos si yo tenía que poner ese racimo de plátano, porque yo no sé si es un desdoble que están haciendo por acá, que me quieren hacer un daño a mí con ese racimo de plátano. Por poner un ejemplo tonto. ¿Qué te quiero decir con esto? Todo se tiene que preguntar. Y yo no puedo pasar por encima de mi muerto. Entonces vamos a la pregunta que me hiciste. Estamos viviendo una era de comercio religioso, donde puede haber una persona que se monta en una misa espiritual y le va para arriba a una persona específica porque es el nuevo. Y el tipo se hace el montado y te dice, tienes que rayarte, tienes que recibir esto, tienes que recibir... Y eso... Pero una persona que de verdad sabe, no le pueden hacer ese truco, ¿ok? Ahora, sí es bien sabido que los espíritus piden representaciones. Las representaciones para tener una estabilidad. Pero no todas las representaciones tienen que ser cargadas. Cuando tú cargas una representación ya no es espiritual, ya es material. Ya es material. Entonces, hoy por hoy todo el mundo tiene que tener una muñeca. Todo el mundo tiene que tener un muñeco. Todo el mundo tiene que tener las cargas, tienen que meterles carga. No funciona así, no trabaja así. Y vamos a la base y vamos a la lógica. Por esa misma razón, la persona dueña de ese espíritu tiene que pasar su espíritu. Y tiene que decirle a ese espíritu si quiere una representación, sí o no. Cómo viene vestida esa representación. Cómo se va a atender esa representación. Cómo vamos a cargar esa representación. Porque no todas las representaciones se cargan de la misma manera. Entonces ahí es donde la diferencia. Pero supongamos que es una ley y que usted le está haciendo una misa. ¿Quién será el indicado a decirle cómo cargar ese objeto? Acaba de mencionar las palabras clave. Ahí es donde está la verdadera responsabilidad de un buen religioso a un mal religioso. Por eso es que siempre he dicho, no hay religión mala, sino malos religiosos. Un religioso que se respete va a buscar lo mejor y el camino correcto para ese ahijado. Un religioso que se respeta no busca enriquecerse con su ahijado para después dejarlo con un problema, como muchos hemos visto en personas que están coronando ocha en el cuarto de santo por el signo que viene, con las cosas que viene, la madrina, el padrino se pone las manos en la cabeza y dice me voy, y lo dejan ahí tirado, y lo hemos visto, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que es tan importante buscar un buen padrino o una buena madrina. Es sumamente importante buscar una persona con responsabilidad, una persona de conocimiento. ¿Ves? Entonces ahí es donde entra el padrino responsable y educar a ese aleyo o a ese nuevo pino, si lo podemos poner así, para que su camino sea el correcto. Por ejemplo, cuando yo hago mis misas espirituales, personas que vienen y me llaman para sus misas espirituales porque van a coronar ocha. Primero que nada, la primera misa de investigación que yo hago es una misa donde mis espíritus se van antes que esa persona naciera. ¿Para qué? Para ver si esa persona viene con maldición de familia.
Si esa persona viene con maldición de familia, hay que quitarle esa maldición de familia. Hay cosas que se hacen en el espiritismo que se remueve esa maldición de familia. Qué interesante. Es lo mismo. Usted no puede entrar a la olla sin hacer ciertas ceremonias. Sí. ¿Entiendes? Tú no puedes entrar Osorbo a hacer ocha o con muertos oscuros. Todo eso hay que quitarlo. Entonces, ahí empezamos a sacarle al cuadro espiritual a la persona. ¿Entiendes? Esa es la primera misa. Segunda misa, seguimos sacando el cuadro espiritual de la persona. Tiene que haber una persona apuntando todo lo que se dice ahí. Eso es sumamente importante. Como una feicita. Es como una feicita, correcto. No tan solo eso. A finales de la segunda misa buscamos la forma de que esa persona, ese religioso, pase espíritu. Sí es necesario. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Sí. Por la sencilla razón de que nosotros somos espíritu encarnado y reencarnado. Y todos los seres humanos sobre la faz de la tierra somos medium. Lo que no lo desarrollan Lo todos. que no los desarrollamos todos de la misma manera. ¿Entiendes? Tú puedes llegar a una misa por primera vez. Y ahí mismo, ¡pum!, te montaste con el muerto el primer día. Y hay personas que les gusta, pero se tardan un poco más. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? En esa segunda misa o en esa tercera misa, buscamos la forma de que todo lo que los espiritistas hablaron, el mismo espíritu de ellos, de los que se hablaron, pasen por esa materia. Y que esos espíritus hablen. Y esos espíritus digan cómo quieren ser representados, si es que quieren ser representados. Dónde quieren que los atiendan, cómo se atienden. Y quién es el guía espiritual. De esa para persona. que no haya duda. Porque yo te puedo decir ahora mismo a ti, tú eres astronauta. No. Y tú te vas a creer astronauta. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento. Entonces, no se trata de eso. Se trata de la lógica y la verdad en la mano. Que esa persona, cuando se vaya a coronar ocha, pasó a espíritu. Pasó por una transición espiritual. Porque es bien sabido lo que pasa cuando estás en el trono, que estás sentado en el piloncito. Padrino, pero entonces ya no habría babalajos. ¿Ah? Ya no habría babalajos. Ahí vamos ahora. Espérate, porque esta historia continúa. Fíjate cómo es que sí hay camino. Hay camino porque en dicha misa, ¿okay?, cuando nosotros como espiritistas estamos viendo el camino, los espíritus con que vienen y lo que los espíritus nos están diciendo a nosotros como medium, Claro. es sabido y es bien sabido que es la última reencarnación de esa persona. ¿Entiendes? Fíjate cómo es que a una persona que tiene camino de Ifá tiene que hacer sus misas iguales. Igual que cualquier cristiano, como digo yo. Sí. ¿Por qué? Porque es bien sabido que cuando usted se sienta en estera, como que usted es un abuelo húmeda, usted se sienta en estera, quien le está hablando aquí atrás es el muerto. El Egún de la Es Estrella. el Egún quien está hablando aquí atrás, y el abuelo húmeda lo que hace es confirmar con el Opel y confirmando con las escrituras de Ifá y el conocimiento que Ifá te puede dar. Ahí está la diferencia. ¿Entiendes? Entonces, no todos pasan espíritu, pero si, según la transición y según cómo va transcurriendo esas misas espirituales de esa persona. Pero sí los debe por lo menos vibrar. Claro, pero es que cuando un abuelo húmeda siente ese poder de Egún que está acá atrás, se erizan igual que un espiritista. Claro, eso se siente. Claro. Se siente. ¿Ve? Entonces, no todo el mundo, volvemos de nuevo a lo mismo, no todo el mundo tiene el mismo camino. Claro. ¿Entiendes? No todo el mundo nació para ser doctor, no todo el mundo nació para ser mecánico ni dentista. ¿Entiendes? Pero sí se le tiene que dar una posición a esos espíritus de esa persona, porque todos nacemos con un cuadro espiritual. ¿Cómo sería la forma correcta de darle una posición a un espíritu, padrino? Sencillo. Ellos mismos son los que hablan cuando ellos empiezan a pasar. Yo soy el guía espiritual, ya ese es el guía espiritual. Yo soy el espíritu, ¿verdad? Yo soy una monja, por ponerte un ejemplo, soy espíritu monja, no soy el guía espiritual, pero yo te voy a resolver a ti situaciones de otras maneras, con rezo, con un vaso de agua, con Santa Clara aclaradora y muchas cosas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque cada espíritu tiene una función diferente en el cuadro espiritual de cada persona. Por ejemplo,
digamos que usted, bueno, el 7 rayos que tienes ahí contigo, pero bueno, Sí. digamos que tu 7 rayos es tu negro de guerrero, es tu negro guerrero, ese que va a salir adelante resolviendo problemas. Pero mira, lo más seguro tienes otro espíritu, ¿verdad? Un árabe, que Sí. tienes un árabe que ese espíritu lo que hace es encargarse de tus negocios. Porque tú naciste para tener negocio, tú naciste para ser cabeza, tú no naciste para ser cola. Pero ese espíritu árabe es el que te va a alumbrar el camino para que tú llegues a donde tú tienes que llegar. H. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que es tan importante las comisiones espirituales. No todas las bóvedas son iguales. Sí tiene que marcar la diferencia el que tenga 6 vasos, 7 vasos, en la forma de poner la bóveda. Mira, la forma de poner la bóveda tienen diferentes tipos de significado. Tienen diferentes tipos de significado y diferentes tipos de acciones. Pero el tener 9 vasos, 6 vasos, perdóname, sí, 7 vasos, 9 vasos con el Santísimo, 15, 16, 21, todo eso puede variar. Eso varía mucho dependiendo la cantidad de personas que vivan debajo de esa casa, en esa casa religiosa. Eso depende mucho de los espíritus familiares que puede haber tenido la persona que están pidiendo que sean representados en esa bóveda espiritual. Tocó un tema muy importante. Ajá. Yo, perdón, ¿no? Que primero, No, tú disparas. primero yo que tengo santo hecho, yo tengo una bóveda espiritual. Muy bien. Mis hijos tienen santo hecho, tienen una bóveda espiritual. Ujú. Mi esposa tiene un Santo hecho y tiene. santo hecho y tiene una bóveda espiritual. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que tener ¿Tienes 3 bóvedas espirituales? 6 de bóvedas. ¿Cuántas bóvedas tienes? ¿O una sola? No, te voy a explicar. ¿Se aumentaría un vaso por persona? Te lo voy a dejar de tarea. Te lo voy a explicar y se lo No, voy a ¿para dejar qué de no? tarea a ¿Para todos qué ellos. No, se lo voy a dejar de tarea a todos ellos. Digamos que cuando conociste a tu esposa, ella era religiosa. Ella tenía una bóveda espiritual en su casa cuando era siendo religiosa. Digamos que era religiosa. ¿Sí? Ya tenía su bóveda espiritual. Pero cuando ella te conoció a ti, tú tenías una bóveda espiritual, ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué una sola bóveda espiritual? Y ahí es donde viene la controversia de todo esto. En Cuba es bien sabido que es un país muy pobre y las cosas están muy malas allá. Y en una sola casa viven 15, 20 personas. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que hizo el cubano? Hacerle una unificación espiritual de todos los que viven en esa casa religiosa. Y de ahí es que viene una sola bóveda espiritual. Pero vamos a continuar. O sea, el que usted tenga una bóveda espiritual y su esposa tenga una bóveda espiritual, está bien también. ¿Por qué? Porque los espíritus de su esposa tienen unas necesidades que no los tiene los suyos. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que se debería hacer? Una unificación espiritual de todos los que viven en la casa. ¿Para qué? Para que haya una unificación familiar, tanto familiar como espiritual. Sería hacer una misa con Se todos hace los... misa. Y de ahí puede ser que venga también lo que se llama el matrimonio espiritual. O sea, sí hay una ceremonia que se llama matrimonio. Sí, a claro, lo y que te es la el voy a espiritismo. explicar. Entonces, pero vamos a continuar con las bóvedas. Fíjate cómo es que el mismo religioso se contradice. Y ahí es donde viene la controversia. Digamos que en su casa religiosa le enseñaron que usted tenía que tener una sola bóveda espiritual. ¿Ok? Mordu puede, qué bien, excelente. Pero da la casualidad que tú tienes un espíritu árabe y ese espíritu árabe quiere que tú pongas una bóveda en el patio porque él se alimenta de energía por los astros y las estrellas. Ya tienes entonces ¿cuántas bóvedas? 2. 2, una adentro y una afuera. ¿Ves? Entonces, eso es relativo. Lo importante es que lo que te administra a ti esté contento con lo que tú estás haciendo. Ellos mismos son los que te van a guiar. ¿Ves? Entonces, ¿qué es un matrimonio espiritual? Hay muchas personas que están confundidas. Ahora mismo, su esposa es religiosa, usted es religioso. Y sale un payaso y te dice, vamos a hacer un matrimonio espiritual. Mira qué bien. Y ahí vienen y te hacen una historia y te hicieron un matrimonio espiritual. Y pero acá, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde es que en realidad viene un matrimonio espiritual? Y te hablo con lógica y lo vas a entender tanto usted como los que nos están mirando.
Hay ocasiones que usted conoce a una mujer y de usted conocerla nada más, usted tiene una atracción increíble. Y es algo que, como si usted conociera a esa persona de años. Así mismo. Cuando usted va a las misas espirituales, que usted pasa espíritu y su esposa está ahí, o su novia para ese momento, o su esposa, vamos. Cuando el espíritu pasa, el espíritu le va para arriba a ella. Le va para arriba a la esposa porque no la está viendo a ella, está viendo al espíritu con que viene ella. Y ella se puede montar con el espíritu de ella y esos espíritus se encuentran en esta vida, porque en otra vida, cuando animaban carne sobre la tierra, esos espíritus eran marido y mujer. Había una relación. Y se le preguntan a esos espíritus si quieren hacer un matrimonio espiritual en esta vida. Si dicen que sí, entonces se hace una misa donde se hace un matrimonio espiritual, las dos personas con los muertos montados o los espíritus montados, dando conocimiento y dando aceptación de lo que se está haciendo. No es que te venga una persona y te diga, no, como tú eres religioso y tú eres religioso, vamos a hacer un matrimonio espiritual. Así no funciona la cosa. En todos los años que yo llevo en la religión o como religioso, yo solamente he hecho 2 matrimonios espirituales. Fíjate cómo es. Ahora vamos al otro lado de la moneda. Ahora mismo tú conoces a una persona y esa persona te cae súper mal, pero si esta persona a mí no me ha hecho nada. ¿Sí? Esta persona a mí no me ha hecho nada, pero me cae malísimamente mal. ¿Por qué? Porque hay un contraste. Hay un choque espiritual de tu espíritu con esa persona. Te lo voy a poner más sencillo. Cuando usted se va a rayar o cuando usted va a coronar ocha, usted tiene que ir a la casa del madrino o casa del padrino. Y en ganga se le pregunta si usted va a ser rayado en esa casa religiosa, en ese monanzo. Si el espíritu dice que no, usted dice que no, usted no se puede rayar ahí. Si usted va a dar el coco y usted va a casa de su madrino, usted tiene que dar coco para ver si usted se va a coronar ahí. Si dice que no, es no. Entonces, lo mismo pasa cuando usted se encuentra con una persona y una persona te está dando una energía negativa y tú te sientes mal con esa persona. Al igual que cuando conoces a una persona, dices, coño, qué bien me cae esta persona. Y haces una amistad súper grande. ¿Tiene lógica lo que te estoy explicando? Claro, mucha lógica. Fíjate cómo es que he estado en misas espirituales y esas son las misas que más yo me divierto. Personas que no se conocen, nunca se han visto, se montan con los espíritus y los espíritus se conocían en el ayer, andaban en sus andanzas y ahí empiezan a hablar de cosas que ellos hacían en los tiempos de ayer. Y ahí es donde te das de cuenta que esto es real. Claro. Esto no es inventado, esto es real. ¿Entiendes? Entonces, sí se puede tener 2 bóvedas espirituales. También se puede tener una bóveda espiritual. ¿Qué es lo que se hace con una unificación espiritual? Se desmonta todas las bóvedas y todos los participantes de esa casa consagran esa bóveda espiritual juntos todos. Y se le da posición a cada guía espiritual de esa persona si el guía espiritual pide estar en la bóveda espiritual. Porque no todos los espíritus, guías protectores, quieren estar en la bóveda espiritual. En mi caso, mi guía espiritual no quiere estar en la bóveda espiritual para nada. Yo tengo que atenderlo a él aparte. Tengo su representación, su vaso de agua, sus cosas que él pide y yo lo atendo a él aparte. Muy interesante, Padrino. Y son cosas que la gente, pues bueno, hoy quiere escuchar, porque al final del día venimos de culturas muy diferentes. Claro, ¿no? claro. De culturas muy diferentes que hoy, pues bueno, México ha adoptado mucho esta religión como suya. La religión yoruba. Así mismo es. De hecho, es el segundo país más grande del mundo de esta religión. Mucha gente me dice que muchos de nosotros los mexicanos, sin agraviar a los cubanos, que muchas veces somos más religiosos que los propios cubanos, que somos más entregados. Luz y progreso. Y esta gran religión, gran religión la hemos hecho nuestra. Claro. La hemos hecho nuestra. Entonces, pues es bueno contar con su sabiduría para que, bueno, la gente conozca un poco de todo esto. Claro, claro. ¿No, Padrino? Y pues bueno, hoy algo que yo quiero preguntar, siempre yo he querido preguntar. Ay, Dios.
Adiós. Ya estoy nervioso. No. Dispara. ¿Cómo es lo correcto? ¿Cómo usted sabe que una gente realmente está subida con un ego? Yo les aplico la del puro y los quemo, pero... No es cierto. Es broma eso, ¿verdad? Mira, pero vamos a eso. Mira, vamos de nuevo a la base. Vamos a la base. Es bien sabido que hay muchas personas cuando hay un tambor añá, vamos a la ocha, que están montados con un santo oricha y te van para arriba y lo que te están buscando es prenderte en el santo. A mí me mandaron a hacer 3 veces. Espérate. Estando este servidor con Raúl Cabán, doctor Raúl Cabán, se monta una persona con changó y va para arriba de Raúl y le dice, Homo, usted me tiene que coronar, ya es hora que usted me corone. Y él se le pega al tipo y le dice, señor, yo lo tengo usted coronado hace 38 años. No creo que se me haya borrado eso. Arranque para el carajo, y perdonando la expresión, arranque para el carajo por ahí para abajo, que usted no es chango. ¿Entiendes? Entonces eso es una falta de respeto. ¿Y qué pasa cuando una persona está montada con espíritu? ¿Cómo tú sabes que de verdad una persona está montada con ocha, una persona que no sabe? O con un santo oricha. ¿Cómo tú sabes que una persona de verdad está montada con un muerto? Porque tú me vas a decir a mí cosas que solamente sé yo. Así que bien. Solamente sé yo. Porque yo a ti como espíritu, que no te tengo miedo, yo a ti como santo oricha, que no te tengo miedo, sino un respeto, te voy a poner a prueba para ver si de verdad tú estás ahí. Y yo te voy a decir, Padre, dígame algo que de verdad sepa yo solamente. Y Él me tiene que decir. Si Él no me dice a mí, usted no está ahí. Yo conocí en algún ¿Entiendes? momento... Espérate. En Cuba, ¿qué es lo que hacían? Los espiritistas, los santeros, los paleros y malos paleros se llevaban una aguja. Y cuando venían con que estaban montados y tú le hacías ¡pum!, le metías con la aguja. Si brincaba, es que no estaba montado. Y eso lo he vivido yo en misas espirituales. Lo he vivido, yo he visto. ¿Y cómo se le hace a la persona? Se le pone a prueba. Tú no le puedes tener miedo a un espíritu, una persona montada con un espíritu. Un espíritu, yo puedo estar en cualquier misa espiritual y viene una persona montada con un espíritu y me dice, vas a tener un accidente. Yo digo, no, para ahí. No me digas que yo voy a tener un accidente. Dime cómo yo voy a prevenir ese accidente. Y dime qué carro tengo yo. Y dime cómo voy a hacer eso. No me digas que yo voy a tener un accidente. Un accidente lo tiene todo el mundo, cabrón. Claro. No estén tirando piedras en las misas. ¿Entiendes? Entonces, hay muchas formas de uno saber si de verdad una persona está montada con un espíritu, sí o no. Por ejemplo, hay muchas personas, y más en Miami, que están montados con un 7 rayos, con un Ta José, con un Ta Julián, y te sacan la palabra, ok, yes, ven acá. ¿Él no sabía inglés? ¿Y desde cuándo Ta José aprendió inglés? ¿Desde cuándo Ta Julián le salieron los ojos azules y está hablando inglés? Entonces, ya ahí automáticamente tú sabes bien claro que ahí no hay nada. No, yo me acuerdo que estaban usted y yo en esa misa y usted paró esa misa, ¿se acuerda? En aquel momento. Por eso es que me causó esa risa. Y bueno, hay gente que hoy en día, nosotros como cultura mexicana, le dicen que tiene una Francisca, que tiene un Congo. Sí llegaron ciertas cosas congas aquí en Veracruz. Sí, y gitanos. Aquí y gitanos. Pero ya hoy todo tiene una Francisca 7 sayas. Ya todos tienen... Y no tienen esa descendencia. Claro, mira. Acabas de tocar... No, espérate. Sí y no. Sí y no, y te voy a explicar. Fíjate qué interesante esta parte. Me recuerdo que la primera vez que llegué a Mérida, Yucatán, a empezar a hacer misa, yo, se lo juro, yo pensé que yo me estaba volviendo loco. Mírame, Eris. Yo pensé que yo me estaba volviendo loco con lo que yo estaba viendo como espiritista. El yo ver un ser humano, ¿sabes? Un espíritu que baja como ser humano y se convierte en un animal, en un jaguar o en un lobo. Y yo hacía así, Dios mío, estoy haciendo mucha misa, yo creo que yo no estoy bien. Cuando vuelve y baja el tipo y se me convierte en un lobo. Yo, espérate. Eso tú no lo ves en Cuba, eso tú no lo ves en Puerto Rico, eso tú no lo ves en otros países.
¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de Nahua, estamos hablando de nahuales. Y esa misa espiritual me obligó a mí a estudiar sobre los nahuas, sobre los nahuales, sobre los mayas. Por eso es que yo tengo tanta conexión con los mayas. Y por eso que yo he estado estudiando ahí. ¿Por qué? Porque tus raíces son mayas, tus raíces no son de África. Entonces ahí tienes que ver y tienes que empezar a estudiar y empezar a buscar. ¿Entiendes? Pero seguimos. En otra ocasión empiezo a ver cosas que no son normales. El mismo Mérida. Mérida está lleno de espiritualidad. Y yo veía unas cosas raras, feas, chiquitas. Como espiritista tú los puedes ver. Estamos hablando de chaneques y aluchi. Entonces yo tuve que obligarme a buscar, a estudiar para entender lo que yo estaba viendo. O yo me estoy volviendo loco, ¿qué es lo que está pasando? Yo no puedo ir a la China, yo no puedo ir a Japón a hacerle una misa allá y decirle al chino, oye, tienes una negra, tienes una francisca, tienes un 7 rayos, porque esa no es tu tendencia. Pero ahora vamos al otro lado de la moneda. Como mismo te digo una cosa, te digo otra. Un mexicano sí puede tener un Ta José, sí puede tener un Ta Julián, sí puede tener una Francisca. ¿Por qué razón? Cuando nosotros vamos a nuestro árbol genealógico o cuando nosotros nos hacemos un examen de ADN, ahí podemos ver todas las vidas que venimos de atrás, nuestro árbol genealógico, y de ahí puede ser que pueda venir por ahí un Ta José o una Francisca, pero bueno, yo te puedo decir a ti, maravilla, pásalo. Yo quiero que tú lo pases. Si tú pasas ese espíritu y tú me compruebas a mí que de verdad usted es una Francisca, de verdad un Ta José, y de verdad, entonces no hay más nada que buscar, no hay más nada que hablar. ¿Entiendes? Ahí es donde está la diferencia. Es como mucha gente se pregunta, pero yo tengo un Ta José, tú tienes un Ta José, el camarógrafo tiene un Ta José. ¿Cuántos Ta José hay? Bueno, Ta José hay muchos. ¿Por qué viene Ta José? ¿Por qué viene Francisca? ¿Por qué? Y dice, pero todo el mundo tiene un Ta José, tú una Francisca. ¿Es la misma? No, no es la misma. Todo el mundo, mucha gente tiene corona con Changó, pero no es el mismo Changó. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Los hacendados blancos, cuando llegaban los esclavos, como no se aprendían los nombres de ellos, a todos le ponían José, a todos le ponían Julián. ¿Por qué? Porque era el dueño de esa hacienda. Sí, ellos a todos le ponían Francisca, como pero todas las Franciscas no se atienden igual. Todos los Ta José no se atienden igual, ni trabajan igual. Ahí es donde está la diferencia y lo bello y lo lindo de esta religión. Pero es lo que tú dices. Hoy por hoy todo el mundo tiene lo mismo. Esos son los famosos espiritistas que están tirando piedras. Por eso es que en las misas mías, y no estoy vendiéndole misas aquí a nadie, yo tengo que probarle a la persona que está sentada ahí que yo le estoy trabajando, porque esa persona está pagando por eso. Yo te tengo que probar a ti que lo que yo te estoy diciendo a ti es lo correcto. Porque tú vas a pasar ese espíritu y yo me voy a encargar de que tú pases ese espíritu. Ese es el gran conocimiento que usted entiende. Ahí es donde está la diferencia. Los espiritistas deben de tener. Ahí es donde está la diferencia. Porque ahora mismo, yo le puedo hacer una misa ahora mismo a 5 aleyos. 5 personas que no tengan conocimiento de nada. Y yo le puedo decir, en tu cuadro espiritual tienes a Changó y tienes a Ogún. Y esa persona se va a ir para su casa creyendo que tiene a Changó y a Ogún en su cuadro espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Ah, no, espérate. Usted en su cuadro espiritual, usted tiene un indígena así, 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 así. ¿Ves? El espíritu pasó. Y yo soy el espiritista que me gusta que las misas se graben. Porque el que no tiene hecha no tiene sospecha. ¿Entiendes? Que las misas se graben. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que haya una prueba de lo que el espiritista dijo, que lo que el espiritista dijo es lo correcto. Porque yo te puedo decir, tienes un Ta Julián, y pum, bajaste el Ta Julián. No lo bajé yo, que esa es la otra nueva estafa ahora. Yo estoy pagándole $10,000 al espiritista o al palero o a quien sea. Hay una convocatoria. Que pase el espíritu mío. Porque hoy por hoy, las nuevas generaciones de estafadores lo que hacen es que le hacen misa a las personas y se hacen que están montados con los espíritus de la persona que le están haciendo la misa.
Eso es estafa. O les venden que acaba de morir un familiar y que lo van a bajar luego. Exacto, eso es imposible. Tiene que haber un tiempo. Imposible. Tiene que haber un tiempo para que pueda bajar. Y te tengo una explicación para eso. En el mundo espiritual no existe el tiempo, no existe el agua, no existe la comida, ahí no existe nada. Por eso es que cuando un espíritu baja, viene pidiendo agua. No tan solo eso, cuando una persona da su caída, el tiempo para nosotros, 1 año, 2 años, 3 años, lo creó el ser humano. No lo crearon los espíritus, pero en el mundo espiritual no existe el tiempo. El tiempo no existe. Entonces, una persona que haya dado su caída, en 1 semana no lo puede bajar un espiritista. Eso es imposible. No tiene el nivel espiritual. Ni el nivel espiritual, ni la fuerza espiritual, ni la bendición del Santísimo. Porque para que un espíritu baje en una misa espiritual, tiene que tener la bendición del Santísimo. Tiene que tener la bendición y la aprobación del guía espiritual de la persona por la que ese espíritu va a pasar. ¿Tendría que ser un tiempo de unos 7 años? No, de 1 año, 1 año y medio. Dependiendo cómo esa persona en vida fue. Si fue una persona muy religiosa, una persona que rezaba mucho, sí, va a ser más rápido. Si se le hicieron las ceremonias correctamente, lo que es el novenario por la iglesia, el novenario por nuestra religión, si se le hizo el etuto correctamente. Tentó algo muy claro. Ajá. No porque seas religioso no te tienen que hacer novenario cuando va a la cabeza de la partida. Claro. Aparte del instituto te pueden hacer todas las ceremonias que lleva nuestra que llevaba la persona. ¿No? Claro. Aquí en México acostumbramos a hacer igual novenario y se pero está bien. De cruz y cosas que son muy de aquí pero de es muy auténtico de aquí, ¿entiendes? Entonces eso es tradición de aquí de México. Y eso es algo que no podemos pasar por encima de eso. Es como los mismos altares del día de muertos. El día de muertos. ¿Sabes? El camino de Salvet. El camino de Salvet. Todo eso es importante. Por ejemplo, si yo hoy por hoy voy a Miami y en una misa espiritual hago un camino de Salvet, la gente va a decir que yo estoy loco, la gente no lo va a entender, pero la gente no tiene la más mínima idea de la importancia de ese camino. Y es un camino sagrado, donde los mayas conocen de eso. Pasaban de un lado a otro. El camino Salvet. Entonces, en una misa espiritual que tú pongas un camino de Salvet, ¿con qué estás trabajando? ¿Qué es el Día de los Muertos? Los espíritus. Sí. Bueno, así que... No, y México, yo le decía a muchos, ¿no? Es que ustedes hacen eso, le digo, hermano, nosotros le damos adoración a Egun en todo momento. En todo momento. Mira, yo tuve una conversación muy grande con la sacerdotisa más grande que tiene México, que fue la que estuvo trabajando en la película Apocalipto con Mel Gibson. Y increíble, ¿sabes? Como ella se sienta a hablar de los espíritus, ellos le llaman los abuelos, los ancestros abuelos. ¿Entienden? Ella se llama Mari Cova. Pueden buscarla, Mari Cova. Y es increíble la similitud que hay de lo que es el espiritismo maya con el espiritismo de nosotros. Como adoran las hierbas, las matas, todo es prácticamente muy similar y es increíble. Así que cada tierra que uno visita, uno tiene que educarse, uno tiene que aprender las raíces de ese país. No, aunque usted sea cubano, no quiere decir que usted fue a Japón y hay un santo oricha allá o ¿sabes? No, mi padrino, a mí un espiritista me dijo en una misa, yo voy a trabajar mucho o voy mucho a Estados Unidos. Okay. Y me dijo un gran espiritista en una misa, me dice, tú tienes que pactar con el ego de esa tierra, con un ego de esa tierra. Okay. No sé si sea cierto. ¿Usted qué opina? Mira, eso sí y no. Te explico. Por ejemplo, la primera vez que yo vine a esta gran tierra llamada México, mi muerto me dijo en una misa, lo primero que tú haces cuando pones tus pies en esa gran tierra santa es ir a pedir la bendición de la guadalupana. Si no, usted en esa tierra usted no camina. ¿Ya usted fue a la villa? Ya yo fui a la guadalupana. Lo primero que hice, te lo juro por lo más sagrado, por lo que me administra, fue ir a donde la guadalupana a pedir su bendición para lo que yo iba a hacer en estas tierras. Y así fue. ¿Entiendes? Ahora, eso de impactar con un Egun en una tierra que no es la suya, puede ser que sí, puede ser que no, porque todo eso puede variar en base a la obra
o la labor espiritual que tú vas a estar haciendo en esa tierra. Porque a lo mejor vas a apartar o tienes que apartar con un ego de una casa en específico. Ok. ¿Entiendes? Porque tú eres la persona escogida para ir a resolver una situación X en esa casa, pero tú tienes que apartar con ese ego de esa casa. ¿Entiendes? Para poder llegar a hacer la obra espiritual que vas a hacer, o la labor espiritual, o las obras que vayas a hacer. Padrino, pues bueno, de verdad es que yo estoy encantado que pudiera estar hablando con usted 4 horas. Gracias. Y bueno, al auditorio, pues muchas gracias. De nada. Por tener esa gran paciencia. Al principio estaba un poquito nervioso, pero bueno. No, es que hace frío aquí. Sí, está haciendo frío. Pero bueno, gracias, padrino, por esa gran oportunidad que tiene para compartir con toda la audiencia su gran conocimiento. Claro que sí. Primero que nada, quiero darle las gracias por esta gran oportunidad. Para mí ha sido un gran honor, un gran placer estar compartiendo contigo. Espero que no sea la última vez. No, créanlo que eso. Y para todos ustedes que siguen este canal, les deseo muchas, pero muchas bendiciones a ustedes, a su familia, pero sobre todo mucha salud, señores. Estudien, busquen, edúquense para no ser estafados. Acuérdense que no hay religión mala, sino malos religiosos. Y esta religión es la religión más vieja del mundo y una de las religiones más bonitas. Simple y llanamente que la nueva generación está dañando esta belleza. Estamos viendo cosas que de verdad no son agradables a los ojos de la nueva generación. Me alegro mucho por la labor que estás haciendo. Gracias, padrino. Como religioso, entrevistando a religiosos, llevando un conocimiento, y eso ayuda mucho porque estás dejando un legado, estás dejando una pieza importante que el día que ya no estemos, esa pieza va a seguir ahí. Y eso para mí es sumamente importante. Así que para todos ustedes que nos miran, muchas bendiciones, que los mares me los llenen a todos de mucha salud, que es lo más que necesitamos en esta vida. Ya lo demás viene solo. Muchas Bendiciones. gracias. Bendiciones a todos.